Estimado docente, en esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo de la asignatura Derecho Constitucional. El tema a tratar es el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, Principio de Administración de Justicia, inciso 14. El grupo es el grupo número 8 del NRC 10166. Los integrantes del grupo son Angélica Catalina Miranda Paniagua, Lali Daisy Montes Araujo, Clara Inés Montoya Osorio, Antonio Sebastián Muñoz Calderón. Empezaremos hablando acerca del contenido doctrinario del principio. La Constitución Política del Perú reconoce el derecho a la legítima defensa en el artículo 139 en su inciso 14, en virtud del cual se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza, llámese civil, penal, mercantil, laboral, etc., no queden en estado de indefensión. El contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, a cualquiera de las partes se le impide por concretos actos de los órganos judiciales ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos. Sin embargo, no cualquier imposibilidad de ejercer tales medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido de dicho derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. La obligación de la autoridad pertinente de informar inmediatamente y por escrito al detenido de la causa razón de su detención le permite a este mismo conocer el motivo por el cual se le está deteniendo. El motivo de las razones de la detención deben indicarse en forma genérica. El título o sección del Código Penal o leyes especiales precedidos de la palabra implicado. Por ejemplo, implicado en el delito de tráfico ilícito de drogas, implicado en el delito de asalto y robo, etc. Está prohibido hacer uso de expresiones como denuncia en su contra, orden superior o investigación que se practica, entre otras. Vulneración del principio. Según el artículo 9 del nuevo Código Procesal Penal, cuando a una persona se le imputa un delito, ésta tiene como derecho inviolable que se informe de sus derechos y se le comunique de forma inminente de los cargos que se están realizando en su contra. Asimismo, tiene derecho a ser asesorado por un abogado defensor. En caso de que no cuente con tal, el Estado le brindará un abogado de oficio, el cual deberá asesorarlo constantemente hasta que finalice el proceso. Además, el presunto autor del delito tiene como derechos a que se otorgue un plazo razonable para que éste pueda preparar su defensa, a realizar su autodefensa material, utilizar medios de prueba pertinentes e igualdad de medios probatorios, entre otros derechos y condiciones que están establecidos en los cuerpos normativos. Asimismo, en el artículo citado, precisa que nadie podrá ser obligado de ninguna forma a aceptar culpabilidad contra sí mismo o contra su cónyuge, sus parientes, que se encuentren dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Implícitamente respecto al derecho a la defensa, el cual está establecido en el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, debemos precisar que el derecho de defensa asegura que las personas que se sometan a la acción de los tribunales de justicia se les deberá proporcionar una adecuada protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza, para que no queden en ningún tipo de indefensión, por lo que el servicio de un abogado defensor es indispensable a efectos de tener una igualdad, debido a que a quien representa el Ministerio Público es un fiscal, ¿no? Que en todos los casos viene a ser un abogado que tiene ardua experiencia y los conocimientos técnicos en materia de derecho penal, ¿no? Que es algo con lo que generalmente no cuenta el imputado. A continuación doy pase a mi compañero Antonio para que pueda continuar con la exposición.
Mi grupo ha decidido, en la parte de jurisprudencia relevante, tomar la sentencia número 03571 del 2015, proceso de habeas corpus del Tribunal Constitucional. El abogado Abel Muñoz Sáenz, el defendido, o el demandante en este caso, Paulo César Quispe Campos. El asunto: recurso de agravio constitucional interpuesto por don Abel Muñoz Sáenz, abogado de Paulo César Quispe Campos, contra la resolución de Forjas de 136, de fechas 18 de julio de 2014, expedida por la Segunda Sala Penal para procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos. Posterior a eso, se procedieron a mostrar lo que vienen a ser los antecedentes del caso. Una vez finalizados los antecedentes, se procedió a rendir lo que es el fundamento: delimitación del petitorio. El objeto de la demanda es que se aclare nula la sentencia de fecha 29 de mayo de 2012, que declaró no haber nulidad en la sentencia de fecha 20 de diciembre de 2011, que condenó al favorecido a 32 años de pena privativa de la libertad por los delitos contra el patrimonio, hurto agravado y contra la libertad sexual, violación sexual de menor de edad en grado de tentativa, y que, en consecuencia, se disponga que se señale fecha y hora para el informe oral. Se alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la defensa y a la libertad individual. Una vez que se concluyó lo que viene a ser el fundamento, también hay que tomar en cuenta lo que dicta la sentencia en lo que vienen a ser los argumentos. Se procede a dar primero un análisis de todos los casos, de tanto todos los datos que se puedan brindar y toda la información correspondiente y relevante. Posterior a eso, se dan los argumentos, por ejemplo, el demandante, que vienen a ser el siguiente. El recurrente alega que al no habérsele notificado para la vista de la causa ante la Sala Suprema y, en consecuencia, no permitírsele realizar el informe oral, pese a haberlo solicitado, se ha recortado su derecho de defensa. En cambio, los argumentos de los demandados son: el procurador adjunto aduce que no se le notificó al abogado defensor la fecha establecida para la vista de la causa porque se desconocía su domicilio procesal. Los magistrados demandados manifiestan que correspondía al relator comunicar al colegiado la existencia de alguna irregularidad u omisión en la notificación. Posterior a eso, el Tribunal Constitucional toma todos los puntos de vista anteriormente mencionados y procede a realizar su veredicto, en el cual resuelve lo siguiente. Primero, declarar improcedente la demanda en lo que se refiere a la revaloración de medios probatorios. Y en segunda, declarar infundada la demanda en lo que se refiere a la afectación de los derechos al debido proceso de defensa y a la libertad personal. Pero cabe aclarar lo siguiente, que existen dos puntos de vista. Primero, tenemos el punto de vista del magistrado Espinosa Saldaña Barrera, que de su punto de vista expresa que se encuentra de acuerdo con lo expresado con sus colegas en el veredicto. No obstante, da sus puntos de vista sobre ciertos tópicos que a su parecer no fueron abordados correctamente, mientras que por el otro lado, el magistrado Ernesto Blum Fortini nos indica que opina de su parte que debe declararse fundada la demanda por haberse afectado el derecho fundamental a la defensa. Y por ende podemos llegar a las siguientes conclusiones. Este inciso constitucional consagra una vez más el derecho irrestricto a la defensa desde el momento en que la persona es citada o detenida por la policía, de tal forma que el ciudadano tenga la libertad de contar con su abogado a su elección y ponerse en contacto personal cuantas veces sea necesario. Si no hubiera el derecho a la defensa, simplemente se estaría frente a una arbitrariedad y el proceso carecería de todo valor jurídico. El proceso, de no ser privado del derecho de legítima defensa en ningún estado del proceso, refleja la importancia del cumplimiento de los requisitos mínimos del debido proceso establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Conforme a ello,
Toda intervención que resulte en detención debe ser justificada y cumplir con la normativa para no ser arbitraria.